Vale, ya hemos controlado en nivel bajo cómo queremos que se representen los muros. Luego, el siguiente paso que suelo hacer es... esto me sirve mucho más a planos más que planos de obra, más que planos de detalles, por ejemplo, de tabiquería o de planos de carpinterías y demás, más los planos generales de arquitectura, que son más de presentación, que son los que el cliente realmente le interesa y los que realmente ve. Estos me gusta utilizar sombras. Las sombras me resultan muy útiles porque al modelar también los suelos y si hay diferentes tipos de diferentes cotas, por ejemplo, entre el pavimento exterior y el interior y demás, se ve muy claramente cómo es la relación entre la calle, por ejemplo, y el forjado de la planta cero, de la planta calle. Esto lo podéis conseguir aquí, activando y desactivando sombras. Veis que de repente arroja las sombras. En este es que he elegido una versión... Ah, está aquí. Estaba oculto. Vale, ¿veis? Esto es lo que me refiero. Aquí en la calle está mucho más bajo y sube la pendiente, sube hasta aquí, hasta este punto donde se encuentra con nuestra parcela, que es donde ya entramos a nivel de forjado. Y veis como la sombra que se arroja va creando esa situación. Si no os importa... Vale. Es que estoy viendo que están las ventanas pero no están seccionadas. Veis que están los muros. Ahora os explicaré también cómo poder controlar a qué altura queremos seccionar. En esta versión de esta vivienda estábamos probando cómo estaba muy cerca de la calle y demás. Queríamos probar diferentes alturas de ventana con diferentes alturas de alféizar y demás. Tenemos las sombras y ahora ¿cómo controlamos esas sombras? En el botón de la izquierda, camino del sol, configuración del sol. Aquí nosotros podemos decirle dónde queremos que se ubique, ya sea, esto lo podéis tener también, por ejemplo, en los alzados, en los 3Ds y demás. Si lo queréis ubicar, como tenemos la ubicación del proyecto que se la hemos establecido, le podemos decir también el día, la hora y el minuto en el que queremos que sea exactamente eso y nos va a modelar exactamente el sol, la sombra, de cómo será. Pues en este caso vamos a poner estático. Vamos a elegir, normalmente suelo elegir más hacia verano y sobre las 12, por ejemplo. El plano sobre el que se proyecta la sombra, vamos a elegir la planta calle, aplicar. ¿Veis? Como de la forma en la que está orientada. Ahora vosotros podéis controlar cómo, jugando un poco con la hora y demás, pues un poco la situación, o con el mes, podéis controlar un poco el ángulo con el que se va a proyectar la sombra y en la situación en la que se encuentra el sol. Y con esto pues podéis ir tanteando. En este caso, por ejemplo, me serviría así bien, o si avanzamos más hacia la tarde, así. Este me gusta más. Porque normalmente me gusta, pues eso, prefiero que vengan como a 45 grados las sombras, simplemente por consistencia. Y veis cómo esto es muy útil, por ejemplo, nos está mostrando aquí la escalera, cómo está construida, que está seccionada, es una escalera que sube desde sótano y luego sube por aquí a primera planta. Y aquí veis cómo me está seccionando con la diferente altura, con lo cual
ayuda mucho, no a nosotros, porque ya conocemos el proyecto, porque lo hemos modelado nosotros, pero nos ayuda mucho a explicarlo a personas que a lo mejor les cueste más entender un plano. De todas formas, estas sombras son muy duras. A mí no me gusta cómo son tal y como salen. Así que lo que vamos a hacer va a ser modificar en nuestro estilo de vista, en opciones de visualización de gráficos. ¿Veis? Aquí en el cubito donde hemos elegido la línea oculta. Aquí además podemos controlar, pues eso, el proyectar sombras o no. Y en la pestaña de iluminación nosotros podemos controlar la intensidad de esa sombra. Veis que está en 60, pues podemos bajarlo por ejemplo a 30 y se ven unas sombras mucho más suaves y se ve más la información sobre la que está proyectando. Pues si hay unas texturas o hay un objeto o lo que sea, pues no es tan oscuro y no lo tapa. Podemos incluso bajarlo a 18 y se queda una sombra, pues eso, muy suave. Y el sol realmente no nos afecta mucho a la hora de las plantas. Esto es más a la hora de los 3Ds y demás. Vale, pues ya hemos avanzado un poco más. Ya hemos creado nuestra sección de muros. Ya hemos creado pues una sombra que nos va a ayudar mucho a cómo, ¿ves? Ahora se lee muy diferente. Si apago la sombra es un plano más, es correcto, pero es más insípido que si activamos las sombras y ya empiezo a dar un poco de volumen o de profundidad, de forma a ese plano que sigue siendo en 2 dimensiones.